Análisis del habla normal, del habla rápida, del canto y del papel fundamental que tienen los sonidos en las formas interrogativas. Es claro que hablar y oír por medios de ondas es en gran medida un hecho que implica aspectos físicos. En ese sentido, cabe hacer un análisis minucioso de este tipo de ondas. En este trabajo nos centraremos solo en algunos aspectos como son la física del canto, la física del habla normal, la física del habla rápida y las marcas características del habla cuando se hace una pregunta. Método experimental. El análisis de la voz humana se ha hecho con un programa diseñado en LabVIEW. El programa de captura tiene diferentes frecuencias de muestreo. Hace análisis de Fourier y también medidas de intensidad en decibeles. La frecuencia de muestreo fue de 20.000 muestras por segundo, durante un lapso de tiempo de 10 segundos. Con esta frecuencia de muestreo se pueden registrar frecuencias de hasta 10.000 Hz y los sonidos se pueden filtrar seleccionando solamente las bandas de frecuencia confinadas dentro de dos cursores que se manejan opcionalmente en el espectro de Fourier. O sea, gracias a estos dos cursores convertimos la señal, procesamos la señal con un pasabandas. El resultado de la señal procesada se puede escuchar para tener una percepción auditiva directa de la señal una vez filtrada y escuchar solo los intervalos que se deseen de las palabras o frases o canciones registradas. Este papel de los cursores es muy importante porque, por un lado, en el espectro de Fourier nos permite aplicar un pasabandas, un filtro pasabandas, y por otro lado, en cuanto al espacio directo de la señal, nos permite oír solamente fracciones de la señal y hacer análisis muy minucioso de la forma de las ondas en tiempos muy cortos. Bueno, el canto. Cantar en general desde el punto de vista físico es sostener las vibraciones de las cuerdas vocales por largos intervalos de tiempo. Esto en realidad es algo interesante. Cuando uno habla, uno emite presión o ejerce presión sobre las cuerdas vocales. Lo que observamos es que al vibrar las cuerdas vocales por el teorema de Bernoulli, lo que vemos es que las vibraciones que se producen son sumamente regulares. Aquí tenemos solamente una pequeña fracción de tiempo y sin embargo vemos que hay una gran cantidad de perturbaciones, todas bastante parecidas entre sí. De hecho, son tantas las perturbaciones acumuladas en un corto de tiempo que se puede observar con mucha precisión su análisis de Fourier. En este caso, el análisis de Fourier muestra que la frecuencia es de 200 Hz y varía muy poco alrededor de esa frecuencia. Las gentes que cantan mal no mantienen esta regularidad en el periodo de las perturbaciones y entonces su frecuencia dominante empieza a bailotear alrededor de cierta frecuencia, al contrario de los buenos cantantes que mantienen fija la frecuencia. Esto es particularmente notable en los cantantes de profesión. Bien, el habla normal. En el habla normal, si un mismo fonema, por ejemplo el fonema A, aparece en diferentes sílabas de una palabra, tiene diferentes ciclos como en la palabra casa. Aquí estamos destacando solamente una cosa interesante, que una misma palabra repetida dos veces en una palabra, por ejemplo, casa tiene una primera A en K, y luego otro segundo fonema A en Sa. Bueno, vemos que la forma de la primera A es diferente a la forma
a la duración de la segunda A. Esto es una característica general de todas las vocales que dependiendo de su posición en una palabra, tienen diferentes duraciones y de hecho incluso llegan a modificar un poco su forma. Este tipo de análisis tan detallados de las palabras puede tener muchas aplicaciones para los otorrinolaringólogos, porque les puede permitir ver en detalle alguna afección en la emisión de la voz. El habla rápida. Lo notable de la habla rápida es que unos cuantos ciclos son suficientes para reconocer los fonemas, pese al carácter imperfecto del análisis de Fourier. Bueno, como hemos visto aquí en el canto, hay muchos fonemas repetidos, muchas señales repetidas iguales, nos permite hacer un análisis de Fourier muy preciso. Sin embargo, en el habla rápida tenemos solamente unos cuantos ciclos que se repiten. Aquí son 1, 2, 3, 4 y con mucha dificultad 5. Por lo tanto, su análisis de Fourier es bastante imperfecto. Y a pesar de que el análisis de Fourier es bastante imperfecto, en el habla rápida podemos reconocer fácilmente una palabra. Es algo impresionante que el oído necesite tan pocos ciclos para hacer un buen análisis de Fourier. O más que un buen análisis de Fourier, un análisis suficientemente eficaz. Pasamos ahora al habla que interroga. La pregunta, la forma física completa como se pregunta, es una herramienta de valor insospechado, pese a la aparente simpleza de sus rasgos. Y no deja de sorprender que en términos del lenguaje hablado, este recurso sea la entonación. La cualidad melódica con que se termina un fonema vocal, rasgo simple que sin embargo abre un mundo casi infinito al saber acumulado por la sociedad o por nuestros semejantes. Quien no tiene esta herramienta se encuentra aislado de la sociedad. Esto es importante destacarlo. A mí fue la parte realmente que más me sorprendió del análisis que hice. Aquí tenemos la palabra casa dicha en forma normal y aquí la palabra casa dicha en forma interrogativa. Se ve claramente que son totalmente diferentes sus formas y sus duraciones. Esto dice casa, este es casa, casa. Vean como la última A se extiende bastante tiempo y además con una cualidad melódica, como si uno estuviera cantando durante una fracción de segundo. O sea que esta cualidad melódica es la que le imprime el carácter de interrogación al sonido de una palabra. Si se dan cuenta, si reflexionan en este hecho, el poder preguntar es una herramienta que nos permite recibir respuestas. De hecho, un niño obtiene su información conforme va creciendo gracias a que dispone de esta herramienta sonora que es la pregunta. Y de hecho también un niño antes de que empiece a hablar, ya con su simple murmullo, ya le da una entonación que sugiere una pregunta. Es impresionante. Si no tuviéramos esta herramienta, repito, no recibiríamos respuesta. Por eso es tan complicado para los sordomudos hacerse de conocimientos, porque en su lenguaje de señas tienen que disponer, porque alguien se los enseñó, de cómo la seña adopta la forma de una pregunta en el lenguaje de las señas. Un sordomudo, si no carece de un lenguaje, aunque crezca sanamente desde el punto de vista físico, se ve privado de muchos conocimientos. Entonces, si los niños carecieran
de esta herramienta melódica que es la pregunta, también verían detenido su evolución en cuanto a acumulación de conceptos y de conocimientos.